Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo desde Blue Radio. Las generadoras térmicas de energía están salvando esta mañana al gobierno de un apagón, que es el término que por primera vez se analizó en una cumbre en la Casa de Nariño. Esas térmicas que funcionan con gas y carbón, los combustibles que no le gustan al presidente Petro, que son los que amanecen, esas térmicas, las que amanecen prendidas a su máxima capacidad para evitar el racionamiento ante el bajísimo nivel de los embalses en Colombia, que no están produciendo, no están pudiendo producir la energía hidroeléctrica. El gobierno reconoce, así es por primera vez, que el racionamiento está entre las opciones. Si no comienza a llover cuanto antes, lo reconocen el ministro de Minas, Andrés Camacho, y el director de la CREG, que es esa Comisión de Regulación de Tarifas de Energía, que estuvo acéfala, que todavía sigue sin miembros en propiedad y que es la que debe tomar las medidas para enfrentar el tema del apagón, del posible apagón. Ambos, gobierno y CREG, que en teoría es una comisión independiente, saben que el racionamiento es claro una posibilidad, pero el gobierno dice ahora estar confiado en que no lleguemos a ese escenario porque va a comenzar a llover según el pronóstico del Instituto del Gobierno, que es el IDEAM. Esta semana, mañana miércoles y jueves, habrá lluvias leves y aisladas, pero la semana entrante comenzará a llover, o debería comenzar a llover de una manera más intensa hasta mayo, y ahí terminará la transición del fenómeno del Niño y pasaremos a lluvias intensas del fenómeno de la Niña. Esta es la esperanza del gobierno. En junio serían los ciclones tropicales, lluvias especialmente en la región andina y en el Caribe, y esta será la tabla de salvación del gobierno. Desde Semana Santa el gobierno también suspendió la venta de energía a Ecuador, por lo que ese país amanece hoy, martes, en racionamiento de energía, porque están viviendo también allí los más bajos niveles de sus embalses, sumado a que infortunadamente para ellos, Colombia ya no les venderá energía, no por lo menos hasta cuando estemos nosotros en nuestra propia crisis. El racionamiento de Ecuador, dice allí el gobierno del presidente Noboa, será temporal y por regiones. Bienvenidos, vamos a hablarle del tema de racionamientos, porque también estamos agravando la situación del agua en Bogotá. La Asociación Colombiana de Ingenieros le pide al gobierno Petro fijar una meta de ahorro diariamente. De momento no hay ninguna campaña, salvo alguna petición aislada de los funcionarios públicos. Dicen los ingenieros que es urgente ahorrar más del 5% diario para salir con éxito, con vida, de este fenómeno del Niño. Bienvenidos, ya les voy a hablar de la situación especialmente en dos regiones, Santander y la zona andina, en la capital del país. Hoy es el turno 6 del racionamiento, incluyendo Soacha. Desde hoy también comienzan las multas para el que lave carros con manguera, o está prohibido lavar fachadas, o para quien riegue el jardín con agua potable. Multas que irán hasta 1.200.000 pesos, dependiendo si somos reincidentes o no. Esta mañana hay problemas con un tubo del acueducto en Usme o Soacha. Ya les contaré de la situación porque se está agravando. Fuera de eso, de que Soacha tiene hoy, está en el turno 6, amanecen con un tubo roto allí en el sur de Bogotá. Hablando de Ecuador, el presidente Petro suspendió la reunión que tenía prevista en una cumbre de gabinetes bilaterales con el presidente de Ecuador en rechazo a lo sucedido con la Embajada de México en Quito para la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. El gobierno amanece con buenas noticias en el Congreso. Lograron allí convencer a los liberales de apoyar la reforma pensional, una nueva mayoría que les impidió anoche hundir la reforma pensional, que era la propuesta de la senadora Norma Hurtado, que ya había hecho lo mismo con la reforma a la salud. Después de una reunión de 3 horas en la Casa de Nariño, que terminó con los senadores del Partido Liberal apoyando la reforma, eso sí con 3 ajustes. El umbral de cotización obligatorio en Colpensiones pasa de 3 a 2.3 salarios mínimos, se mantiene el subsidio para pensiones en estratos 1 y 2 y que sea una entidad diferente a Colpensiones la que administre los ahorros del Estado. Es la condición que pusieron los liberales, armando una nueva mayoría, reconfigurando el mapa político del Congreso. La pregunta es si hubo o va a haber mermelada, algo de clientelismo para los liberales que ahora se vuelven a sumar al gobierno para evitar, repito, el hundimiento de la reforma a la salud. El otro triunfo ocurrió en la Cámara de Representantes, en donde anoche aprobaron en segundo debate la reforma a la educación convertida en un derecho.
El proyecto ahora pasa al Senado y tendrá que tramitarse antes del 20 de junio, que es la fecha clave para entender las carreras en las que está el ministro del Interior, el hombre que maneja la política del gobierno. Hablando de salud, esta mañana siguen las larguísimas colas en Audifarma, que es el dispensario, la droguería, en la que no le entregan las drogas a muchos colombianos. Están allí muchas EPS involucradas, hay filas de 4 o 5 horas, y especialmente el drama de muchas personas que tienen que rogar para que les entreguen los medicamentos recetados por los médicos. Dice Audifarma que es un tema de sistemas y que no es un tema que tiene que ver con la intervención de la CPS la semana pasada. Audifarma es el gran dispensario, no solo el de Colsanitas, sino también el de la nueva EPS, el de Salud Total, el de Compensar, el de Asmed Salud, el de Alianza Salud y el de Sanitas, en donde reemplazó a Cruz Verde. Por eso el drama hoy para los medicamentos es para millones de personas. La gente está desesperada, comenzó a protestar y a bloquear vías exigiendo medicamentos. Bienvenidos, tenemos historias para compartir con ustedes. Ya les voy a contar también del trino de hace algunos minutos del presidente Gustavo Petro, hablando por primera vez de la avioneta que utilizó de un contratista del Estado que ha sido premiado en los últimos meses. Se llama Pedro Contecha, que puso la avioneta para viajes de campaña de Gustavo Petro. El presidente Petro lo compara con la financiación que hubo desde Colsanitas para partidos políticos. Se refiere a una plata que pusieron 70 millones de pesos para el Centro Democrático. Dice el presidente Petro que se llama la ley del embudo y que a él le resulta imposible consignar un gasto de campaña porque lo hizo cuando técnicamente todavía no estaban en los 3 meses previos a las elecciones del 2022. Ya les voy a contar de ese contratista, Pedro Contecha, que puso una avioneta para el presidente Gustavo Petro, en ese momento candidato, y ha recibido después inmensos premios del Estado colombiano. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Voz, es el Día contra la Esclavitud Infantil y es el Día de los Emprendedores. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El racionamiento es una opción, puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperemos que no resulte. La CREG no descarta un racionamiento de energía en Colombia. El gobierno nacional les pidió a las térmicas operar al máximo de su capacidad. El país está a 2 puntos de la línea roja en los niveles de los embalses que abastecen a las hidroeléctricas. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se aferra a los pronósticos del IDEAN en medio de la crisis de los embalses. Tenemos buenas noticias, creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, de industriales, del comercio, de entidades educativas y el ejemplo también del gobierno nacional, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. La directora del IDEAM, Gisliane Echeverry, y el pronóstico de las lluvias. A partir del día miércoles, el día jueves empieza otra vez a instalarse esa temporada de lluvia, ya pasa esta oscilación que está causando esta sequía esta semana de abril y esperamos que ya para el resto del mes, según las predicciones climáticas, el comportamiento sea de acuerdo a lo normal de la climatología, esto es decir, de acuerdo a la época de lluvias que se esperaría para abril, mayo y junio. El nivel de los embalses en Colombia está en el 29% de capacidad. Por eso, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que los hogares que consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional. Además, anunció multas severas a quienes desperdicien agua, como el lavado de vehículos y contaminación de cuerpos de agua. Vamos a buscar posibles infractores que podrán ser sujetos de multas que pueden llegar a 700.000 pesos o 1.200.000 pesos si hay reincidencia. Hoy, 16 de abril, inicia el turno de racionamiento 6 a las 8 de la mañana, en donde se encuentran la localidad de Suba y el municipio de Soacha. Finalmente, el gobierno obtuvo una victoria y la reforma pensional superó el escollo de la discusión de las ponencias y ahora la plenaria del Senado se abocará de lleno en la votación de su articulado en la tarde de este martes. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se ha logrado un acuerdo que, creería yo, asegura las mayorías frente a los temas fundamentales. De manera que yo aspiraría que esta semana el país tuviese en el Senado la aprobación de la reforma pensional. La clave de este triunfo, el acuerdo entre el gobierno nacional y 9 congresistas del Partido Liberal, quienes lograron incluir en el articulado la reducción del umbral de cotización de 3 salarios mínimos a 2,5 y que sea una entidad distinta a Colpensiones quien maneje el ahorro de los colombianos. El senador Alejandro Carlos Chacón. Esto no es acompañar al gobierno Petro, esto es acompañar una necesidad y una urgencia de este país que vienen manifestando todos los gobiernos.
Fue aprobada la reforma a la educación en segundo debate en la Cámara de Representantes. Es la reforma que pone a la educación como derecho fundamental. La iniciativa entonces pasa al Senado. En la plenaria se inició la discusión de la reforma a la educación, en la cual quedaban pendientes 6 artículos. Posterior a su aprobación se pasó a la discusión de un nuevo bloque de artículos nuevos que también avanzó exitosamente. La ministra de Educación, Aurora Vergara. Todas las investigaciones a nivel internacional establecen que la mejor inversión que una nación puede hacer es en la población más pequeña. En ese momento entonces estamos transitando para garantizar ese derecho fundamental. La defensa del grupo Keralty radicó la denuncia ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción. Además de la denuncia penal en contra del superintendente de salud, se anunció que en las próximas semanas se tomarán otras medidas legales. Que convoquen una audiencia ante los jueces penales con función de control de garantías para que en ese escenario se analice la posibilidad de suspender por la vía de la acción penal el efecto del acto que nosotros hemos denunciado y que consideramos presuntamente manifiestamente contrario a la ley. Responde el superintendente de salud, Luis Carlos Leal. Que la medida que se ha impartido de intervención forzosa administrativa para administrar frente a Sanitas, a Nueva EPS y a SOS tienen toda la argumentación y el sustento jurídico para darse. Hay personas de la tercera edad que están protestando aquí en la sede de Audifarma. Estoy desde las 11 de la mañana aquí reclama a que me entreguen un medicamento para poder sacar a mi esposo de la EPS, de la clínica. Una jornada de protesta se vivió ayer en Bogotá. Los usuarios de Audifarma bloquearon la avenida Boyacá con 53 debido al inconformismo por la demora en la entrega de medicamentos. Según denuncian, no les han entregado sus medicamentos hace más de una semana, lo que por supuesto tiene complicada la situación de salud. Audifarma, que surte de medicamentos a pacientes de la nueva EPS Salud Total, Compensar, Sanitas, Admetsalud y Alianza Salud, dice que son fallas en el sistema. El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del gabinete bilateral con Ecuador que se realizaría el 25 de abril en Ipiales. Esto luego de la polémica respuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien aseguró en una entrevista que no se arrepiente de haber ordenado la irrupción a la Embajada de México en Quito. Why? Invitaré al presidente Manuel López Obrador a comer un ceviche, probablemente podamos comer unos tacos juntos y podamos hablar. Falleció el cardenal emérito Pedro Rubiano Sáenz, fundador del Banco de Alimentos, de la Comisión de Conciliación Nacional y uno de los sacerdotes que más cuestionó los vínculos entre narcos y políticos en Colombia. El padre Ramón Zambrano, director general de Cristovisión. Se recuerda con gran cariño esa confrontación que tuvo con alguno de los presidentes de la República, el presidente Ernesto Samper y la famosa figura del elefante. Era un líder. Estados Unidos retomará las sanciones al sector de gas y petróleo en Venezuela en caso de que no se realicen elecciones libres en el vecino país. Justamente Nicolás Maduro le envió un mensaje al presidente Joe Biden en las últimas horas. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. En caraqueño, si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final. En Suacha, donde a las 8 de la mañana comienza el racionamiento de agua, a la medianoche se rompió un tubo madre. De allí el desperdicio de agua hasta las 2:30 de la mañana, pero a esta hora son muchas las familias que amanecen sin el vital líquido. La misma situación ocurrió en el barrio Caldas de la localidad de Bosa. Otro tubo que se explotó, otra fuga de agua y muchísimas familias que amanecen sin el servicio a esta hora de la mañana. Israel pidió nuevas sanciones contra Irán mientras sopesa su respuesta al ataque del sábado. Los ministros de Exteriores de los 27 de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para tratar la situación tras la agresión iraní a Israel. El edificio de la antigua Bolsa de Copenhague, una joya arquitectónica del siglo XVII, ha quedado prácticamente destruido como consecuencia de un incendio cuyo origen se desconoce, que ha comenzado a primera hora de esta mañana. Las labores de extinción del incendio se han visto dificultadas por los andamios que rodeaban al edificio y que han impedido realizar su labor a los servicios de bomberos. La intensidad de las llamas ha provocado la evacuación de parte del edificio del Parlamento y del Ministerio de Economía, que se encuentran cerca del lugar donde ha comenzado el incendio. Arrancó el juicio contra el expresidente Donald Trump con una larga y torpedeada sesión en la que aún no se ha definido el jurado. Este juicio es referente a los dineros que le pagó a Stormy Daniels.
Al finalizar la jornada, el expresidente Trump salió furioso y arremetió especialmente contra el juez colombiano Juan Manuel Merchan. Aseguró que no le permitía ausentarse del juicio el día del grado de su hijo, ni tampoco para asistir la próxima semana a la ronda de argumentos en la Corte Suprema en torno a su reclamo de inmunidad presidencial. La selección Colombia femenina sub-20 hoy tendrá su segunda salida en el suramericano de la categoría que se disputa en suelo ecuatoriano. Se medirá ante la selección de Venezuela. Carla Biancha, una de las grandes protagonistas de la victoria ante la selección de Chile y lo que será esta segunda salida del equipo dirigido por Carlos Paniagua. Queremos dar lo mejor de cada una, demostrarle al país que representamos el escudo y la bandera de la mejor manera.